Bien, hola. Vamos a comenzar la segunda unidad del seminario. Em, de todas maneras, si siguen quedando dudas este viernes sobre algunas conversaciones que hayamos tenido sobre la unidad 1 de Bourdieu, podemos aclararlas sin problema. Pero este video lo que va a hacer es dar inicio a la segunda unidad del curso, del seminario. Y en este inicio de la segunda unidad, lo que vamos a hacer es tomar como texto de cabecera el texto Seguridad, Territorio y Población, un texto de Michel Foucault, que básicamente es la transcripción del curso que Foucault hace en el College de France entre 1977 y 1978. Ese texto va a estar disponible en un curso para que ustedes lo descarguen y lo revisen. Sería ideal que se dieran el trabajo de ir progresivamente revisando todo el texto, pero para efectos del desarrollo de esta parte de la unidad, yo les recomendaría que revisaran al menos la primera clase, ¿ya? Es un texto que está eh, armado, estructurado por clases. Entonces, al menos la primera clase sería bueno que la revisaran cuanto antes. En la segunda unidad del curso, básicamente lo que proponemos es una lectura del arte contemporáneo, ¿ya? Y eso puede sonar muy general, quizá habría que precisarlo un poco más. Bueno, y esa precisión tendría que ver con la idea de que vamos a vamos a desarrollar una relación desde una perspectiva crítica de algunos conceptos que son fundamentales para comprender el desarrollo del arte en su dimensión contemporánea. Y conceptos, eh, esos conceptos fundamentales de los que estamos hablando son cuerpo, política, territorio y arte. Obviamente, estos conceptos ya han sido revisados por ustedes en otros cursos de la carrera, pero la apuesta es que dentro del seminario vamos a volver a revisar y a desarrollar esas relaciones desde la perspectiva biopolítica, en primer término, que sería con lo que vamos a arrancar esta segunda unidad, básicamente con la noción de biopolítica que desarrolla Michel Foucault. ¿Mm? Entonces, para, para comenzar, eh, vamos a detenernos en el análisis del concepto de territorio, ¿ya? Concepto de territorio que es trabajado por Michel Foucault y proyectado en una suerte de analítica, eh, una analítica del territorio que obviamente en el caso de el análisis Foucaultiano siempre está en relación al análisis del poder. Entonces, ¿cómo funcionaría una suerte de teoría general del poder en Foucault? Bueno, el mismo Foucault lo menciona. Eh, Veamos la cita que hemos escogido para desarrollar el punto. Para Foucault, cuando estamos hablando de poder, o de una teoría general de lo que sería el poder, dirá Foucault, cito, no es una parte y ni siquiera un esbozo de una teoría semejante. Es decir, lo que él está proponiendo no es ni una parte ni un esbozo de una teoría semejante. Con este análisis, con el análisis que propone desarrollar Foucault, se trata simplemente de saber por dónde pasa la cosa, cómo pasa, entre quiénes, entre qué puntos, de acuerdo con qué procedimientos y con qué efectos. Es el bosquejo de una teoría, no de lo que es el poder, sino del poder, con la condición de admitir que este no es justamente una sustancia,
un fluido, algo que emana de esto o de aquello, sino un conjunto de mecanismos y procedimientos cuyo papel o función y tema, aun cuando no lo logren, consiste precisamente en asegurar el poder. Es decir, eh, este esbozo de la teoría general del poder que está pensando Foucault, podríamos sintetizarlo, y está destacado ahí en cursiva y en negritas, como un conjunto de procedimientos. Es decir, desde la perspectiva moderna incluso, el territorio comparece, se entiende como un espacio jerarquizado. Y aquí tendríamos que hacer alusión, por ejemplo, al fenómeno de urbanización que se realiza en París a manos del barón Haussmann, ¿ya? ¿Por qué destaco París? Bueno, porque París es el primer ejemplo de una ciudad modernamente constituida, ¿ya? Cuando digo modernamente constituida, lo que uno tendría que comprender es una ciudad racionalmente constituida. En ese sentido, el barón Haussmann es quizás el primer urbanista modernamente entendido, ¿ya? ¿Cuál es la tarea que se le encomienda al barón Haussmann en el contexto de la transformación de París? Bueno, es hacer pasar a París desde su contexto medieval a su contexto moderno. ¿Cuál es ese contexto moderno? La caracterización o la configuración de París como la ciudad luz, ¿ya? París como el centro cultural de Europa y por ese tiempo obviamente el centro cultural del mundo. Recuerden ustedes que de lo que se trata cuando se construye este París moderno es de lograr desbancar del espacio de hegemonía cultural a Londres, ¿ya? Entonces, París lo que hace es desbancar de su condición de centro cultural de Europa a Londres. Y de ahí nace la idea y la imagen que tenemos del París hasta el día de hoy. Bueno, ese es el trabajo del barón Haussmann, eh, encargado por Napoleón, no el gran Napoleón, sino que este Napoleón es un sobrino de Napoleón, pero que se encarga precisamente de modernizar París, ¿ya? Entonces, desde el contexto moderno, el territorio, el espacio de la ciudad es un espacio jerarquizado, racionalmente articulado. Eh, y, y la dimensión racional de ese espacio jerarquizado tiene que ver con por ejemplo, la aseguración de que la ciudad será un espacio dispuesto para la circulación. Entonces, una de las cosas que suceden con el París de Haussmann es precisamente lo que se conoce como el proceso de ensanchamiento de las avenidas, ¿ya? Se hacen avenidas más anchas, se hacen avenidas principalmente rectas, se ocupa mucho la diagonal, y eso favorece la circulación de los primeros vehículos con motor de combustión interna, que serían los automóviles. Entonces, se está pasando de un contexto medieval a un contexto moderno, se ensanchan las avenidas para asegurar la circulación. Esa es una cosa, pero relacionado también con la circulación, lo que acontece es la creación de los bulevares. Boulevard es el antecedente directo de lo que sería la galería comercial. Eh, y ahí el tipo de circulación que se está asegurando es la circulación de las mercancías. De esta cuestión podemos hablar también con un poco más histórico, si lo quieren así, en la conversación del viernes. Entonces, la circulación como primer elemento a tener presente en esta configuración territorial del espacio que viene desde una dimensión moderna.
Y esta preocupación por la circulación, a su vez, también tiene que ver con una manifestación de la, vamos a llamarlo así, de la positividad del poder. Es decir, eh, para Foucault, sobre todo para Foucault, el poder no se manifiesta única y exclusivamente en su dimensión negativa, es decir, en su dimensión punitiva ni castigadora. En ese sentido, el poder para Foucault no solamente prohíbe hacer ciertas cosas y no solamente castiga cuando se han realizado esas cosas que estaban prohibidas, sino que, sobre todo, y ese es el elemento más fundamental en Foucault, el poder se manifiesta de una manera positiva, es decir, generando conductas, generando subjetividades. Y en ese sentido, la organización racional de la ciudad moderna, con el ejemplo de París, con este énfasis en la circulación, también estaría funcionando como una manifestación positiva del poder. ¿Mm? Eh, Recordemos acá que Foucault tiene una preocupación fundamental por las dinámicas del poder, y eso sale un poco esbozado en la cita. A Foucault no le interesa saber qué es el poder, y no le interesa saber qué es el poder porque de entrada no lo concibe como una sustancia, ¿ya? Y tampoco lo concibe como algo que proviene o emana de una cosa u otra, sino que la preocupación Foucaultiana está centrada en la mecánica o en la dimensión procedimental que constituye el poder. Por eso es que decimos que el poder no es otra cosa sino un conjunto de procedimientos, ¿sí? Claro, y ahí estaría, en esa diapositiva estaría sintetizado parte de lo que acabábamos de mencionar. Es decir, el poder no son lisa y llanamente reglas, teoremas, principios. Eh, el poder tampoco preexiste a otra cosa, y en ese sentido obviamente no es natural, es decir, el poder no se funda a sí mismo, eh, y es ante la evidencia para Foucault de que el poder no es esto ni aquello, que aparece la idea central en la analítica Foucaultiana en relación a que lo que existen son los mecanismos del poder. Y eso es lo que a Foucault le interesa analizar, los mecanismos del poder. Es decir, el poder se manifiesta, el poder es un conjunto de procedimientos y no una sustancia, ¿ya? Y ahí es uno de los primeros matices que la analítica Foucaultiana empieza a establecer sobre la noción de poder. En ese sentido, podríamos decir que el poder es antes que todo un producto, precisamente retomando esta condición de no naturalidad de la que estábamos hablando, ¿ya? El poder es un producto que es el resultado de relaciones sociales en donde hay una producción y una reproducción del poder, y ahí deberíamos actualizar lo que conversamos la unidad anterior en relación a Bourdieu, por ejemplo. Sin ir más lejos, para Marx, el poder no es sino el resultado de interacciones humanas que se dan, por ejemplo, al interior de la lógica industrial del trabajo, ¿ya? El poder, entonces, son el resultado o el producto de relaciones sociales, culturales, materiales incluso. Si pensamos en el ejemplo que estábamos mencionando recién en relación a la ciudad de París, la configuración territorial del espacio lo que hace es eh, producir o propiciar el desarrollo de ciertas dinámicas que configuran este poder entendido como un resultado, como un producto.
El poder también existe sobre todo, lo pensará Foucault de esta manera, en los microespacios, ¿ya? Y ahí el texto que yo recomendaría para revisar es creo que ya se lo he mencionado, pero si no es así, lo mencionamos ahora. El texto, uno de los textos clave para entender esta condición de funcionamiento del poder en los microespacios es el texto de Luis Althusser, Ideología como aparato ideológico del Estado. ¿Ya? Y en ese texto, Althusser desarrolla el argumento en donde la propia familia, por ejemplo, es un núcleo donde se desarrolla esta noción de poder de la que estamos hablando. Foucault le agregará a esa visión la existencia de la fábrica, ¿ya? La fábrica, la policía como instancias sociales que lo que hacen es producir, configurar una lógica del poder que influye de manera decisiva en la constitución subjetiva. ¿Ya? Claro, lo que debería quedar más o menos asegurado en esta primera clase, en esta primera conversación, es esta idea en relación a la cual el poder no radica en un punto ni en una instancia determinada, sino que el poder ante todo circula. ¿Ya? Esa sería como una de las primeras enseñanzas que uno podría rescatar del análisis Foucaultiano. El poder circula. Y en ese sentido, el poder no se posee, sino que se administra. ¿Ya? Entonces, los agentes de poder, pensándolo en términos burdianos, por ejemplo, los agentes de poder tendrían la particularidad de saber administrar cierto tipo de saberes que constituyen cierto tipo de poderes. Uno lo podría leer de esa manera. Claro, mencionamos la noción de mecanismos de poder, precisamente en esta insistencia de que el poder antes que todo se produce, el poder circula y se expresa en mecanismos de poder. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo de estos mecanismos de poder? Lo que buscan antes que todo es asegurar, ¿ya? Y por eso sería indispensable, junto con revisar la primera clase del texto de Foucault, revisar el texto de Althusser que le acabo de mencionar, ¿ya? Dice Althusser medio en broma, medio en serio, en una parte inicial del texto, algo así como que hasta un niño sabe que la única cuestión indispensable al interior de un sistema es que este sistema sea capaz de asegurar las condiciones que posibilitan su reproducción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos mecanismos de poder? El objetivo de estos mecanismos de poder es asegurar las condiciones o favorecer el desarrollo de las condiciones que le permitan reproducirse en el tiempo. Entonces, en ese sentido, los mecanismos de poder tienen una cuestión, mirado desde Foucault, que es muy conservadora, si lo quieren pensar así. Claro. Uno podría relacionar esto, volviendo al comienzo, con el ejemplo con el que abrimos la conversación, el ensanche de la construcción y el ensanche de las avenidas de la ciudad moderna por excelencia, que sería París, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo declarado de ese ensanche? El objetivo declarado de ese ensanche es favorecer la circulación, ¿sí? Favorecer la circulación y darle cabida a la creciente masa de automóviles y al creciente grado o cantidad de transporte que se genera en esta ciudad moderna. Foucaultianamente, ¿qué es lo que uno podría leer
tras esa función o esa operación arquitectural de construir estos ensanches, lo que podría leer es precisamente el, el aseguramiento de la circulación, pero asimismo la capacidad de asegurar que las tropas policiales lleguen lo más rápido posible a sofocar alguna revuelta. Condición material que es proporcionada por la ciudad de París del barón Haussmann y que no se encontraba, por ejemplo, en la ciudad de París del contexto medieval, ¿ya? Entonces, hay una suerte de organización de los espacios en la ciudad moderna, organización de los espacios que responde a claves eminentemente racionales, de ahí su grado de modernidad, pero Foucaultianamente uno debería leer ahí que lo que se está realizando, por un lado, es asegurar la circulación, ese sería como el discurso oficial, pero hay un discurso que circula de manera subrepticia y tiene que ver con la necesidad de mantener a raya los levantamientos populares en el contexto post-revolucionario. ¿Ya? Entonces, la ciudad moderna es la conquista del espacio de los ideales de la Revolución Francesa, que son los ideales modernos, pero una vez que se ha conquistado esa igualdad, esa libertad y esa fraternidad, que son los tres símbolos de la Revolución Francesa, se instala la República y la República debe mantener a raya cualquier coeficiente de disconformidad social. Por lo tanto, se habilitan y se construyen grandes avenidas para aplacar de la manera más rápida posible cualquier posibilidad de levantamientos sociales. Cosa que en el contexto medieval era muy difícil de hacer precisamente por las características de las angostas callejuelas que construían esta ciudad. Claro, de esto obviamente podemos conversar un poco más en la reunión que tengamos el viernes. Con lo que vamos a seguir, ya yo creo para el otro video, es con el concepto de biopoder y cómo este concepto de biopoder puede orientarse a la revisión y el análisis de algunas prácticas de arte contemporáneo, que es, imagino yo, lo que a ustedes más le interesa. Bien, entonces nos vemos en la conversación del viernes.